el nombre del Señor, aleluya. Hermanos, vamos a hablar en esta noche bajo el tema la importancia de los árboles espirituales. Amén. Gloria al Señor. La palabra, como la acabamos de leer ahí en el Salmo número 1, el primer salmo, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí vemos, hermanos, que esta bienaventuranza no es para aquel que se siente como obligado, porque podemos decir: no, yo no ando en camino de pecadores porque es que mi mamá no me deja salir, o yo voy a la iglesia es porque a mí me obligan, o yo no me puedo emborrachar es porque no tengo dinero, o yo no voy a jugar al bingo y a jugar juegos de azar es porque no tengo plata. Es como porque le tocó. Pero así no es esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza es para aquella persona que toma una decisión. Que toma la decisión, pero porque lo siente en su corazón, porque ha tenido un encuentro real con Dios, porque ha recibido la semilla de la palabra de Dios y esa semilla germina en su vida y esa persona tiene un nuevo nacimiento y un encuentro real con el Señor. No es una obligación, pero porque ¿cómo vamos a obligar a una persona para que haga esto? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí podemos traer personas para que nos acompañen, pero ¿cómo obligarla para que se deleite en la palabra del Señor? ¿Cómo obligarla para que comprenda y entienda los caminos del Señor? Eso no es por obligación, hermanos, eso es por aceptar nuestra condición, reconocer que somos polvo, hermanos, reconocer que somos pecadores. Y hermanos, ¿sabe? El Señor hubiese podido haber creado máquinas que todo el día lo alabaran, que fuera un constante disco que suena, te alabo, te alabo, te alabo. Pero sería así, tal cual como si usted comprara un perrito de peluche. Y a veces hay esos perritos que uno les espichen y los oprime y dice I love you. Pero sería eso, un perrito que uno espicha, pero ahí queda, como una máquina, como algo que no tiene vida, que se le obliga a decirle I love you. Pero en cambio, cuando usted tiene esa mascotica de verdad, que usted llega a su casa y sale ese perrito con toda esa alegría y se le lanza y lo saluda con esa alegría, ¿no es algo diferente? Porque es algo vivo, porque es algo de voluntad, que a él le nace venir a saludar a su amo. De la misma manera, hermanos, el Señor nos creó a nosotros con voluntad, con un libre albedrío. Él obviamente, Él anhela, porque Él dice en su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no obligados, no como máquinas, no porque toca espicharlos para que salga una alabanza, no, sino que esa alabanza en realidad salga de todo su corazón. Amén. Pero Él nos creó para su alabanza, para su adoración, pero nos permite escoger, nos permite tomar la decisión, pero su misericordia es tan grande que nos rodea y nos rodea y nos rodea y nos llama y nos llama. Y a veces cuando la persona no conoce del Señor, Él permite tantas situaciones a veces difíciles, pero es la misericordia. Él llamando a la humanidad, Él llamando a las almas para que vengan y lo conozcamos a Él y recibamos todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y es así cuando, como algunos le decimos amén, Señor, esto duele, pero prefiero, heme aquí, no soy capaz en mis fuerzas, ya este mundo no me ofrece nada, ya qué esperanza tengo. Y ahí es cuando uno se humilla y le dice: Señor, bueno, si tú existes, aquí estoy. Y empieza ese trato con la vida de uno y empieza ese grano y cae a tierra y empieza a germinar ese árbol del cual habla la palabra. Pero hay que tener esa experiencia, hermano, esa experiencia de quebrantamiento, esa experiencia que pueda uno decir: ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí.
Y es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca, pero que Él crezca. Y ahí empieza ese proceso, hermano. Es un proceso precioso. Tal vez es un proceso de lágrimas para muchos. Es un proceso de dolor, donde la gente le dice tantas cosas, donde tal vez lo van a despreciar, lo van a abandonar, lo van a traicionar. Pero eso no importa, porque hemos conocido al Rey de Reyes. Y ahí es donde uno sabe que uno no se quiere alejar de Él. No importa lo que venga, sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él. Y ahí es donde esa persona puede vivir una vida en integridad, no obligado, sino de corazón, de decisión, porque ha conocido a ese Dios todopoderoso y le podrán ofrecer todas las cosas en el mundo, pero no cambiará su Dios. Porque no valdrá la pena cambiar a Dios por sentarse con unos amigos a tomar cerveza. No cambiará a Dios por una fiesta. No cambiará a Dios por un cine. No cambiará a Dios por un momento de aventura. No, porque ya Él sabe qué es vivir sin Dios, pero también sabe qué es vivir con Dios y lo que eso significa para su vida. Que tiene confianza, que tiene fe, que tiene batallas, es cierto, pero Él pelea por nosotros. Amén. Que podrá venir escasez, pero Él es nuestro proveedor. Que podrán venir enemigos y se levantarán tantos de pronto ante hablar cosas malas de usted, a injuriarlo, pero el Espíritu Santo da testimonio y Él es el que pelea. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar? Ahí es cuando uno en verdad toma esa decisión de vivir en integridad. Amén, para la gloria de Dios. Y ese es el proceso que vivieron esos grandes hombres de Dios. Así como hoy día nos toca a nosotros vivirlos, ellos los vivieron. Y por eso vamos a leer cómo lo vivió por lo menos Job. Allí en el libro de Job, capítulo 27, aleluya. A mí me sorprende, hermano, este hombre, porque la verdad yo he tenido procesos a lo largo de mi vida cristiana, pero no como él, obviamente, no como él. Sin embargo, la manera como él expresa. Amén. Vamos a leer del capítulo 27, versículo 1 al versículo 5. Y ahí él escribe, dice, resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Mire lo que dice ahí, hermano, es tan precioso. Ojalá nosotros lo digamos, es que debemos de decirlo. Dice: hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Él lo había decidido. Por eso cuando la esposa, la preciosa esposa que él tenía, le dijo: aún retiene su integridad, maldiga a Dios y muérete, él no lo hizo. ¿Sabe qué hizo él y cómo lo pudo decir? Porque aunque su cuerpo estaba deshecho, aunque sus hijos se habían muerto, aunque ya no tenía la finca, no tenía el ganado, tenía a Dios. Y él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Y si Él me matare, en Él esperaré. Porque yo sé que después de deshecha esta mi carne, mis ojos verán a Dios y no a otro. Él tenía la seguridad en su corazón de que Dios es vivo, de que Dios nos puede levantar, de que Dios nos puede restaurar, que no importa, hermano, los procesos que usted está viviendo, no importa, Dios lo puede levantar de ahí, la peor condición, ante el mundo desechado. Dios lo puede levantar para su gloria y para su honra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha dado promesas. Ahí está ese Salmo 1 que nos da la promesa de lo que somos. Amén. Por eso Daniel no tuvo temor.
aunque lo esperaba allí el foso de los leones. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego retuvieron la integridad. No importaba que estuviera el horno muchas veces más caliente. Ellos sabían que no interesaba que esa carne se muriera, porque su alma es eterna. Y así es nuestra alma, hermanos. Nosotros no podemos permitir que algo que se va a comer los gusanos domine a nuestro espíritu, que es eterno, a nuestra alma. No podemos permitir que estas pasiones de nuestra vida nos quiten nuestras bendiciones eternas, hermanos. Y como lo vamos a ver a través de la palabra, no es solo por las bendiciones del cielo, porque aquí el Señor también nos bendice. Y no todo el tiempo vamos a pasar llorando y ahí en ese proceso de dolor. Porque es cierto, tenemos que caer a tierra y no es fácil desprenderse a ratos de las cosas del mundo, más cuando no hemos sido criados en el Evangelio y tenemos pegadas tantas cosas. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios es tan precioso que nos coge y coge ese barro y lo va haciendo y va haciendo poco a poco esa vasija para honra. Y hermanos, si podemos hablar hasta este punto, que lo hacemos por nuestra salvación. Pero no es solo por eso, aunque la salvación, querido hermano, es lo más importante que hay en nuestra vida. Hermanos, es algo con lo que no podemos jugar, porque la palabra de Dios dice: ay de mí si descuidase una salvación tan grande. Y también la palabra del Señor dice: ¿de qué me sirve a mí ser heraldo de muchos y yo mismo venir a ser eliminado? No valdría la pena, hermanos, no valdría la pena que yo esté hoy aquí compartiendo la palabra del Señor con esa alegría, con esa fe, y luego estar en el mundo. ¿De qué valdría la pena luego perder eso que el Señor nos ha entregado? No valdría la pena. Y por eso tenemos que tomar la decisión de vivir en integridad. Pase lo que pase, hermanos, no soltarnos de la mano del Señor. Pase lo que pase, seguir ahí, adelante, fieles y firmes, porque Él lo dice ahí en su palabra, que si somos fieles a la muerte, Él nos dará la corona de la vida. Hermanos, son muchas cosas, usted y yo no alcanzamos a imaginarnos lo que Él tiene preparado para nosotros, porque cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Él tiene preparados para los que le aman, para los que esperan su venida. Hermanos, vivir con Dios es vivir completos. Y si usted decide en realidad vivir en integridad, su vida se vuelve muy importante, y se lo voy a demostrar a través de su palabra. No solo por su salvación, que es algo que no puede haber ningún juego con eso. Hermanos, que no haya duda en su corazón de la salvación. Usted puede dudar: bueno, me compro el carro rojo o el carro negro, me vivo en esa casa o vivo en la otra. ¿Será que puede haber muchas indecisiones en su vida? Pero nunca en la seguridad de su salvación. Nunca, porque todo lo demás va a pasar. Todo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso usted no puede dudar, hermanos. Si usted dice: ay, ¿será que esto le agrada a Dios? Hermanos, salga de la duda, métase con Dios, y si no es de Dios, que se lo quite. Que se lo quite, hermano, que se lo quite, pero que usted pueda mirar al pueblo y decir con seguridad: yo vivo en integridad para Dios. Yo trato que todos los detalles en mi vida sean agradables al Señor, porque yo no me quiero perder, porque yo quiero es vivir una vida eterna con mi Señor. Pero hermanos, nuevamente repito, no es lo más importante, pero no es lo único el por qué usted debe tomar la decisión de vivir en integridad. ¿Por qué?
Pues sigamos leyendo ahí en el versículo 3. Y es por eso estamos hablando en esta noche bajo el tema la importancia de los árboles espirituales. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la primera parte hablamos de lo que es el trato con nuestra vida, nuestra salvación. Pero aquí uno podrá decir, bueno, el Señor, ¿por qué asemeja a una persona que vive en integridad con un árbol? Un árbol. Cuando hay gente que le dicen cuando lo ven por ahí ignorado, feliz día del árbol. ¿Por qué con un árbol? Hermanos, porque los árboles, vamos a ver las características, son fundamentales para la humanidad. Por sus características son fundamentales para la humanidad. Y si usted se guarda en integridad, usted es fundamental para su familia, usted es fundamental para su ciudad, para su empresa, para su colegio. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿Sabe cuándo yo comprendí esto? En una ocasión íbamos por Riohacha, íbamos en el carro, hermanos, y uno veía, era desierto, y uno por la ventana del carro, y veía uno esa sequedad, habían así como arbolitos secos, y toda esa calor y esa tierra como árida, sola, seca. Cuando de pronto veo que el panorama cambia totalmente, y veo, y claro, había una cantidad de árboles y vegetación y un río. Y era un contraste de aquí seco y allá ese río precioso y esos árboles y aquí seco. En ese momento comprendí esa palabra, lo que significa cuando hay una persona en integridad, cuando hay una persona que se guarda para Él. Ahí hay presencia de Dios, ahí hay presencia de Dios. Y yo meditaba en el Señor y decía, bueno, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que el árbol trae agua o el agua trae árbol? ¿Cómo es? Hermanos, yo no estudio biología, yo estudio números. Pero yo preguntaba en mi mente y en mi corazón cómo sucede eso. Y es que precisamente los árboles son importantes para que haya agua en la tierra, para que haya vida. Pero ¿cómo sucede eso? En la vida espiritual viene la semilla, cae a tierra, empieza ese proceso. Pero a medida que esa plantica, para que crezca, ¿qué necesita? Agua, que es la presencia de Dios, amén. Entonces esa matica va creciendo poco a poco y viene esa lluvia y la alimenta. ¿Y cuál es nuestra lluvia espiritual, hermanos? Es la presencia del Señor. Entonces cada día viene la presencia del Señor, porque esa plantica va y busca la presencia, se humilla y viene esa lluvia, ese rocío del Señor, y viene, y los árboles, ¿sabe qué hacen? Retienen el agua en su ser, hermanos, y poco a poco empieza a dar. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando la presencia de Dios viene en nuestra vida, viene y nos llena, hermanos, nos purifica. La palabra de Dios lo dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y viene esa llenura, ese árbol, hermanos, viene esa llenura, y ahí está el agua junto al árbol. Pero es porque viene del cielo, hermanos, viene y Él la recibe y se llena Él. Pero por eso les digo que no es solo por nosotros, sino también por los que están alrededor nuestro. Porque donde hay una persona de verdad que ha nacido de nuevo, la presencia de Dios va con él. Y donde quiera que llegue, ahí va la presencia de Dios con él, porque tiene agua para dar, agua de vida, tiene palabra de Dios para compartirle a las vidas. Aleluya, bendito sea el Señor. Es tan importante, hermanos, el agua, que es la presencia de Dios. Amén.
cómo el mundo está, hermanos, seco. Pero ¿cuántos quieren estar llenos de la presencia de Dios? ¿De cuántos en su interior corren ríos de agua viva para aquel sediento, para ese pueblo que está en desierto? Aleluya. Hermanos, por eso es tan importante que hayan personas que decidan vivir en integridad y ser ese tipo de árbol. Pero no es solo, hermanos, por el agua que cambia. El agua da vida, cambia totalmente. El desierto se convierte en una tierra fértil cuando es llena del agua del Señor, aleluya. Pero no solo por eso, también el árbol sirve para purificar el aire. Amén. Y yo sé que a uno desde pequeño nos enseñan ese proceso de cómo viene y ese oxígeno malo, gas carbónico, y Él lo convierte en oxígeno bueno. Porque, hermanos, de verdad, cuando usted está lleno del Señor, donde quiera que usted vaya, el ambiente va a cambiar. Va a cambiar su casa, así sean todos inconversos, por el hecho que usted esté ahí, porque usted se arrodilla, ya los demonios no van a poder hacer todo lo que ellos quieren, aleluya, porque está usted ahí, porque ellos no pueden soportar la presencia de Dios, porque las tinieblas ya no van a tener el mismo dominio, porque usted está lleno del Señor. Usted purifica el lugar donde vaya, el salón de clase, donde hay un jovencito, una jovencita que se guarda, todos van a tener que hablar de él, van a tener que reconocer la presencia de Dios en él, van a tener que reconocer que no es igual a todos los demás, que él no habla de la misma manera, que no se viste de la misma manera, que no se deja contaminar de la misma manera. Por el contrario, purifica el lugar donde va. Y yo se lo digo, hermanos, porque lo he visto a lo largo de mi vida, a lo largo del caminar en el Señor. Hemos visto cómo cuando llegamos a una empresa ya las cosas empiezan a cambiar de una manera diferente, porque ellos saben que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Ya les da pena decir tanta vulgaridad delante de nosotros, ni lo dicen, porque se ponen, es que está la hermana Luz Marina. Es que está la hermana Luz Marina. ¿Por qué? Porque se avergüenzan, porque reconocen que no lo hacen bien. Y eso solo lo hace, hermano, el Señor. El Señor, cuando toma una vida, hermanos, purifica, no solo purifica a la persona, sino donde ella va yendo, también el ambiente va cambiando poco a poco. Pero por el agua, porque purifica el lugar donde está, pero también porque da fruto. ¿Y cuáles son nuestros frutos, hermanos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, afecto fraternal, mansedumbre, fe. Eso tiene que aflorar en nuestra vida, hermano. Es cierto, cuando empezamos somos una matica pequeñita, pero a lo largo del tiempo los frutos se tienen que ver. Es una promesa que está ahí. Dice que da fruto en su tiempo, y los frutos del Espíritu se tienen que ver en nuestra vida. Si usted en su vida no están los frutos del Espíritu, revisemos, hermanos, porque es que la palabra es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y si en ese árbol hay todos esos frutos, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que la necesidad que tiene la sociedad? Esos frutos del Espíritu, porque allá no hay verdadero amor, porque allá no hay paz, porque allá no hay verdadero gozo, porque allá no hay mansedumbre, allá es píntemela que yo se la coloreo, allá es pura pelea. Pero nosotros no somos así. Amén. Porque nosotros, se supone, hermanos, que el Señor ha hecho una obra preciosa y se deben ver los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, hermano, mire, yo recuerdo, y es algo tan precioso. Yo quiero que me acompañen allí al libro de Isaías, capítulo 54. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Capítulo 54, versículo 6. La palabra del Señor nos dice ahí en este libro: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor. Yo recuerdo, hermanos, que así, en esa condición, el Señor encontró a mi madre. En mi familia no había ni uno solo cristiano, ni uno. Pero así estaba mi mamá, con sus hijos, sola, abandonada y triste de espíritu. Nosotros ya estábamos grandecitos y a ella la gente le decía: sus hijas van a ser unas cualquieras. Eso cualquiera vendrá y se la llevará, o mínimo a cualquier momento será una madre soltera. Y eso era lo que esperaban de nosotras. Y tal vez tenían razón, hermanos. Porque donde nosotros vivíamos ni siquiera era nuestra casa. Ella vivía con nosotros, sus 4 hijos, en una habitación. Y por el frente de nuestra casa pasaban todos los drogaditos de Bucaramanga. Porque vivíamos a una cuadra del expendio de drogas. Y tal vez todos ellos tenían razón de las cosas que profetizaban hacia nosotros, y ella estaba así, hermanos. Yo recuerdo que ella era tan triste y lloraba, y las navidades ella trataba de hacernos cualquier ropita en la máquina, pero era llore y llore y llore, sin fe y sin esperanza. Pero vino un día una mujer, una preciosa mujer, y le dio la semilla, la palabra de Dios. La invitó a la iglesia, hermanos, y mi madre, ella sin mucho conocimiento se fue a la iglesia, aceptó al Señor, hermanos. Y desde aquel día, hermanos, ella recibió la palabra, recibió esa salvación de parte del Señor. Hermanos, al principio no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos sido criados en el mundo. Mi hermano le escondía la Biblia, le escondía la grabadora, pero ella poco a poco, desde que ella comenzó en los caminos del Señor, la presencia de Dios llegó a nuestro hogar, porque rápidamente ella fue y desempolvó la Biblia, y todas las noches uno la veía que oraba y lloraba, leía y lloraba, y leía y que llore en la presencia del Señor. Y nos acostábamos escuchando la emisora, los programas cristianos, y ahí la palabra, y cada día, y ella decía: venga, léame aquí, que es que no entiendo. Y bueno, y uno empezó a leer la palabra, hermanos, pero nuestro hogar empezó a cambiar, ya las celebraciones tenían que cambiar, ya ella no permitía que se dara licor, no, nos hacía una comida bien rica, y venga, oramos por el que está cumpliendo años. Empieza a cambiar los hogares, así empezó a cambiar lo de nosotros, hermanos. Eso ya hace más de 24 años, hermanos, y hoy por hoy podemos decir que el Señor nos cambió nuestra vida, cambió la historia. Eso que habían profetizado no se les cumplió, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios tuvo misericordia, porque hubo alguien que se paró ahí en la brecha, que permitió que el Señor la formara, y no importa la piedra que le tiraron y todo lo que le decían, porque toda la familia no ayudaba, pero sí criticaba, y decían mil cosas. Uy, no, es que usted le va a llevar toda la plata al pastor. Uy, es que usted va a dejar sus hijos por la iglesia, y dígale. Pero ahí ella permaneció.
permaneció, y hoy por hoy vemos los resultados, hermanos. Hoy por hoy ella puede decir: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo y estoy alegre, porque ese llanto se convirtió en gozo, esa angustia del futuro de qué sería de sus hijos se convirtió en paz, en alegría. Los frutos del Espíritu vinieron sobre ella y entendió que ella tiene un consolador, que porque su marido es su hacedor, que ella no depende de nadie, ni de los hijos, ni del gobierno, de nadie. Ella depende es del Señor. Y a través de los frutos del Espíritu yo veo cómo llegan a la casa: hermana, venga, ore por mí; hermana, mire, hay que visitar a tal enfermo; hermana, un consejo, hasta también para provisión. Eso es una vida en el Señor, hermanos. No todo el tiempo vamos a estar en escasez. Cada día vamos a ver los frutos del Espíritu del Señor en nuestra vida. Gloria al Señor. Pero, hermanos, vemos que el ser un árbol espiritual, por la presencia de Dios, porque purificamos el aire, el lugar donde estamos, porque damos fruto. Pero no es solo eso, hermanos. No es solo eso. Y creo que esto también es algo muy, muy importante. Aleluya. Gloria al Señor. Y es que investigando, hermanos, ¿sabe qué dice las ciencias naturales? Que casi el 70% de los desastres naturales son porque la tala de árboles. Amén. Y eso es tan real también en el mundo espiritual, hermano. ¿Por qué hay tanto desierto espiritual? ¿Por qué hay tanto desierto espiritual? Porque árboles preciosos han sido talados, se han dejado llevar para el mundo, se han dejado cortar de la raíz donde tendría que estar y han sido arrancados. Y ahora se coloca cosas que son artificiales. Entonces vienen los desastres naturales. Recuerdo que un cliente en una ocasión me decía: Luz Marina, imagínese que yo quise sorprender a un americano que vino a visitarme y yo lo llevo allí en el condominio a los campos de golf. Y le digo: mire nuestros campos de golf tan bonitos, tan verdes. Y él llega y me dice: ¿y usted se enorgullece de tener un desierto? Un desierto verde. Ahí no hay vida, ahí no hay árboles, era un desierto. Y así puede suceder en nuestra vida, hermanos, porque ese desierto, si usted no es ese hombre, esa mujer que se guarda en integridad, su desierto puede tener carro, puede tener casa, puede tener finca, puede tener viajes, pero no tendrá la presencia de Dios. Y si no tiene la presencia de Dios, no tiene vida. Y si no tiene vida, van a venir los desastres a su vida tarde o temprano, hermano. Es que uno lo ha visto en el transcurrir de la vida espiritual. Uno ha visto cómo cuando un hombre se aleja del Señor, viene el desastre contra su familia. Ojalá y tenga plata, pero la plata no podrá comprar la salvación de su familia. La plata no va a comprar la salvación de sus hijos. Y entonces tratan de tapar por un lado, tratan de tapar por el otro, pero siguen en el desierto, porque solo hasta cuando nos humillamos en realidad en la presencia del Señor y decidimos vivir en integridad, vuelve el agua de vida a nuestra vida. Aleluya. Yo no sé cuántos recuerdan de pronto ese programa del profesor Yarumo. ¿Se acuerda que él decía que cortaron los árboles y se fueron los pajaritos, el agua se secó? Pero luego sembraron árboles y volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Pues hermano, querido,
Si usted se ha alejado del Señor, pues vuelva a la presencia del Señor para que se pueda detener esos desastres, hermanos. Son muchos desastres que suceden cuando no hay árboles espirituales. El ambiente está contaminado, hay polución, hay sequedad, hay sed, pero también se derriban las montañas, hay avalanchas. ¿Por qué? Porque han sido cortados esos árboles que atraen la vida de Dios, aleluya. Pero usted dirá, hermana, es que yo soy el único en mi familia y una sola golondrina no hace verano. Pues le digo que un solo árbol sí marca la diferencia en el Señor, y lo vemos a través de la palabra. Y le voy a mostrar un ejemplo. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 34, aleluya. Gloria al Señor. Y mire cómo un hombre, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26, aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en el sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué sucedió, hermanos? Que este joven rey nació cuando el pueblo estaba totalmente alejado de Dios, totalmente alejado. La palabra de Dios, el libro de la ley estaba escondido. El templo estaba lleno de imágenes, de ídolos, y el pueblo hacía lo que hacía. Sin embargo, encontraron el libro y llegó a él, y él dice la palabra que él empezó a buscar al Dios de David, su padre. Él no era hijo directo de David, pero si hablaba de su papá había hecho lo malo, su abuelo ha hecho lo malo, pues fue más arriba y empezó a buscar ese Dios de David. Él había escuchado tal vez la historia de David y Goliat, y él empezó a buscarlo. Y encontró la palabra de Dios. Y cuando se encuentra y ve que todo lo que dice aquí, lo malo lo estábamos haciendo aquí, y ya el Señor había decretado un juicio terrible sobre ese pueblo, pues él sabe qué hizo. Él se humilló, y él fue y rasgó sus vestidos y convocó al pueblo y se humilló delante del Señor, y ese juicio se detuvo hasta que él murió. Pero pudo detener, a lo menos no lo vivió. Hermanos, usted no se imagina cuántos juicios de Dios el Señor ha detenido por amor a usted en su familia. Porque si revisamos, tal vez nuestra familia está haciendo lo malo. Tal vez adulterio, fornicación, pero por amor a usted, Dios no los ha llevado a juicio como tal vez merecieran, pero por amor y por misericordia. Pero entonces, hermano, y si usted se va, y si usted deja de ser ese árbol, van a venir esos desastres. Van a venir esos desastres. Pero si por el contrario usted se mantiene y se mantiene, de sus frutos va a salir semilla, de usted va a salir semilla, y se van a levantar nuevos árboles en su familia, nuevos árboles en su ciudad, nuevos árboles en su país, y ahí va a estar la presencia del Señor. Esos juicios se van a detener, amén, aleluya. Por eso tenemos, hermano, que perseverar. Su vida no es cualquier cosa, entiéndalo en esta noche. Aunque usted se sienta a veces solo, usted no está solo. El Señor está con usted, y usted es parte de la bendición para su familia. No desmaye, hermanos. No importa que le
tiren piedra, porque al árbol que lleva fruto le tiran piedra. La gente se recuesta, pero permanezca en el Señor, permanezca en el Señor, fortalezcase en el Señor, en el poder de su fuerza, hermano. Manténgase, que usted va a ver los resultados, que usted va a ver la respuesta tarde o temprano. Pero hermano, ¿sabe? Hay algo, y a mí eso me da mucha, como más que susto, siento una gran responsabilidad en mi corazón, hermanos. Y es porque nosotros sabemos que suceso está pronto a suceder. Y es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa? Que todos esos árboles espirituales serán recogidos por el Señor. ¿Y cómo va a quedar esta tierra, hermanos? ¿Cómo va a quedar esta tierra? Convertida en un desierto. No va a haber árboles que purifiquen. Ya no va a haber la presencia de Dios, porque la Biblia lo dice, que a la presente hay quien detenga las obras del anticristo, el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Y la iglesia. Porque hay árboles plantados, hay árboles ahí todavía, hermano. Y usted dirá, es que soy el único. No, no eres el único. Hay muchos. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, que me dieron como una noticia tan fea, tan triste, de un hombre de Dios. Y yo iba con mis chiquitos para una vigilia, iba llorando de verdad en ese taxi. Iba ahí y yo le decía al Señor, ¿por qué tienen que caer los hombres de Dios? Y yo iba ahí llorando por Real de Minas. Íbamos para esa vigilia, cuando el Señor habla a mi corazón y me dice, mira el cielo. Y yo, había una estrellita en todo ese cielo oscuro. Pero esa sola estrellita brillaba y brillaba y brillaba. Y el Señor me dice, brilla, no importa que todos los demás hagan lo malo, usted manténgase en integridad. No importa que todo el mundo se contamine y prefiera las cosas del mundo y se deje llevar por las cosas del mundo. Brille, pero sabe que usted no es la única. Ahí hay muchas estrellas. A nivel de todo el universo hay muchas estrellas. Tal vez donde usted está no las alcanza a ver, pero hay muchas. De la misma manera, hermanos, no somos los únicos. A nivel de todo el mundo hay muchas personas que se han parado como árboles de vida en su familia, en su ciudad, en su iglesia aún, Señor. Aleluya. Y ahí estamos, hermano. ¿Qué será de esa humanidad que se va a quedar sin aire, sin agua, en sequedad? Por eso hoy por hoy, hermanos, nuestra evangelización tiene que ser más fuerte. Por eso hoy más que nunca tenemos que trabajar por las almas, porque ellas van a quedar aquí a merced del anticristo, a merced de la maldad, sin Dios, sin ley. Todo está preparado, hermanos. Ya el orden mundial está listo. Hasta, hermanos, si se lo digo desde el punto de vista donde yo trabajo, ya hay un solo tipo de contabilidad. Ya hay unas normas establecidas a nivel mundial. Por eso usted escucha decir que las normas internacionales de la contabilidad, todo está unido, preparado. El ecumenismo ya está listo. Y hermanos, es tan impresionante y nosotros no nos podemos quedar tranquilos cuando usted lee la palabra respecto a las promesas, respecto a las profecías. Que va a suceder esto y vendrá el Señor. Va a suceder esto y vendrá el Señor. Y usted lee en la Biblia y lo lee en los periódicos. Lo lee en la Biblia y lo dicen los periódicos, porque los mismos periódicos están anunciando que las profecías se están cumpliendo. Hermanos, es impresionante. Yo cuando leo en la palabra que habla que el río Éufrates se secó y sale periódicos a nivel mundial, el río Éufrates se secó, y todas las profecías así, y todo lo que uno sabe, que conocemos la Biblia, que sabemos que el Señor nos lo dijo para que estuviéramos atentos, está cumplido. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda en este momento?
disponernos como esos árboles ahí dando fruto, pero dando fruto y regando semilla de la palabra del Señor, regando semilla, hermanos, palabra del Señor, para que a ver si cuántos alcanzan la salvación. Hermanos, yo digo, yo no quiero y yo ruego al Señor, porque yo no quiero que mi familia se pierda, sino que todos, así como lo dice la palabra, procedan al arrepentimiento. Por eso hoy por hoy hay que hablarle la palabra de frente, sin tapujos, con todo el amor, con toda la misericordia, pero con toda la firmeza. Entonces a veces cojo a mis sobrinos y les digo, bueno, ¿y si usted se muere hoy? ¿Para dónde se va? Ay, tía. Le digo, usted no está convencido de su salvación, usted necesita a Dios. Y empezamos a decirle a mi compañera con la que a veces hacemos tantos trabajos, como ella ha escuchado 10 años ahí escuchando predicaciones, cuando estamos en problemas, coloque la de Marino. Empieza a que coloque las canciones, porque sabe que el Señor, cuando nos agarra con la presencia, aún en el trabajo, siempre nos ayuda. Ahí sí se afana, pero como a ratos se endurece en su corazón. Entonces le digo, bueno, el día que usted no me encuentre, no vaya a creer que fueron los extraterrestres que nos llevaron, porque fue el arrebatamiento de la iglesia y va a pasar esto. Así toca hablarle, decirle hoy a la gente, si usted se queda, mire las cosas que van a suceder, porque no podemos callar, hermanos. No podemos callar. Ahora usted entiende la importancia de su vida en el Señor. Ahora entendemos por qué el Señor nos tiene aquí. Aún, hermanos, los que están desde por la mañana, no es una coincidencia que usted esté desde por la mañana y quiera seguir aquí. Es porque usted se está llenando del Señor. Usted se está llenando del Señor como ese árbol que Dios lo tiene ahí dando fruto, atrayendo su presencia con agua para las almas, para las vidas. Aleluya.